La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Esta mañana, hermanos, platicaba con la hermana Patti y cuando me expresó que no iba a venir, dije, oh, uno menos, vamos a hacer más poquitos. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que llegaron. Y bueno, esta es su iglesia. Personalmente no acostumbro dar la bienvenida cuando son miembros, es decir, en forma especial. ¿Me hago entender? Y esa es la razón por la que, bueno, nos damos a veces bienvenida, porque a ustedes los consideramos miembros. Este es su lugar y ojalá siempre lo ocupen ustedes. Quiero en esta mañana, hermanos, orar como es costumbre para que Dios me dé su bendición especial para que hable lo que Él quiere y como Él quiere. Pero también quiero que oremos para que Dios abra nuestro entendimiento, para que estemos atentos y recibamos el mensaje sabiendo que no viene de un servidor, sino viene de Dios. ¿Les parece bien? Oremos. Padre Santo, te suplicamos, Señor, que uses al expositor de tu palabra para que hablemos. Hable, Señor, lo que tú quieres y como tú quieres. Y más aún, Señor, que yo solamente sea instrumento y seas tú el que hables a través de este instrumento. Señor, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a estar atentos para recibir justamente el mensaje que deseas darnos a cada uno. El mensaje, Señor, no es de ningún humano, el mensaje es tuyo. Padre, que así lo miremos y que este mensaje pueda quedar no solamente en nuestra mente, sino lo llevemos a la práctica. Aquellos que nos están viendo, que reciban también esta bendición. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Génesis, capítulo 25. Libro de Génesis, capítulo 25. Voy a leer desde el 19 en adelante. Hermanos, ¿alguien que me pueda hacer un favor pequeño? ¿Alguien puede buscar en Patriarcas y Profetas y ubicarme el capítulo número 16? Por favor, y disculpen. Dice el versículo 19 así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y ya era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Seguramente hemos leído esta historia
No sé, tal vez una vez, 2 veces, 3 veces. Y en esta mañana se nos va a hacer un poco, mucho fácil entender el mensaje. Alguien dijo así, 16 por favor. Alguien dijo así, en una familia todos los hijos debieran de llamarse Esaú o Jacob. Esaú y Jacob, porque toda la gente o se parecen a Esaú o se parecen a Jacob. Y más atrás, muchísimas gracias Mario, y más atrás, en Génesis, capítulo 1, 2, está la misma historia, pero los nombres son un poquito diferentes. Caín y Abel. Uno nace conforme al espíritu, otro nace conforme a la carne. Y hoy en día, hermanos, en las familias no es difícil que esto acontezca. Van a tener ustedes hijos que se van a parecer mucho a Esaú. Se los digo para que tengan paciencia. Y van a tener hijos que se van a parecer. ¿A quién? A Jacob. Y ahora, aquellos que tengan hijos que se parezcan a Caín o a Esaú, hermanos, no se desesperen, porque Dios puede, no hermana, a Caín y a Esaú, porque Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer milagros. Y aquellos que tienen hijos que solamente se parezcan a Abel y a Jacob, hermanos, deben de ser muy agradecidos con nuestro Dios. Y siempre orar por sus hijos, ya sea que se parezcan a unos o se parezcan a otros. No vamos a leer toda la historia, pero los invito a que la lean en este libro que se llama Patriarcas y Profetas. Muchos de los que nos están viendo ahora lo tienen. Y capítulo 16, que por pura coincidencia se llama Jacob y Esaú. ¿Cómo era Jacob? Se los leo. Reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente. Se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Su perseverancia paciente, su economía y su previsión eran apreciadas por su madre. Sus afectos eran profundos y fuertes. Y sus gentiles e infatigables atenciones contribuían mucho más a su felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Hermanos, no les voy a preguntar quién tiene un hijo así, pero sí voy a preguntar a quién le gustaría, de los que son padres, tener un hijo así. Ahora miremos un poco cómo era Esaú. Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la libertad montaraz de la caza y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. El pastor tranquilo y pacífico se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos y volvía con caza para su padre.
y con relatos palpitantes de su vida aventurera. ¿De quién estamos hablando? Y si yo les preguntara a quién le gustaría tener un hijo como Esaú, bueno, no sé si pudiera haber, pudiera ser. Pero pues la recomendación es que es mejor tener un hijo como Jacob. De alguna manera, Esaú estaba tan relacionado con su papá y de alguna manera Jacob estaba muy relacionado con su mamá. De lo que leímos hace un momento, recuerden que dice que cada uno de ellos representaba a un pueblo y que iba a llegar el momento que el mayor serviría al menor. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿Quién era el menor? Jacob. Sin duda alguna, si preguntásemos quién era más entregado a Dios, la contestación sería Jacob. Si preguntásemos quién de los dos era más atrevido, Esaú. Si preguntásemos quién pensaba más en el porvenir, Jacob. ¿Quién pensaba más en lo presente simplemente? Esaú. Cuando hablamos que Jacob pensaba en lo porvenir, está diciendo que Jacob pensaba en las consecuencias de sus actos, en lo que pudiera venir si yo hago esto, yo hago lo otro. Y cuando hablamos de Esaú, no pensaba en el futuro, sino solamente en el presente, no pensaba en las consecuencias de lo que hacía. ¿Cuál era la visión que tenían estos muchachos en cuanto a sus antepasados? ¿Qué relación había entre Abraham con Jacob y Esaú? Su abuelo. Abraham era abuelo de Jacob. Abraham era abuelo de Esaú. Hermanos, guarden esto porque tal vez en la tarde les pregunten, hermanos, ¿y quién era el abuelo de? Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Esaú y Jacob conocían estas promesas. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. O sea, nos está hablando ahí que la primogenitura era algo importante o no importante. Y a estos muchachos se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. Es decir, cuando había dos hijos y moría el papá, la herencia no se repartía en partes iguales. ¿A quién le daban más? Al primogénito, al primero. Espiritualmente hablando, ¿quién era el sacerdote? El primogénito, Esaú. Por eso, hermanos, tener la primogenitura era algo tan bonito, era algo tan interesante, era algo tan agradable, que muchos que no tuvieron esa bendición, no tenían esa bendición, la anhelaban tener. El que la recibía debía ser el sacerdote de la familia y de su linaje descendería el Redentor del mundo. De su linaje descendería el Redentor del mundo. Por eso la importancia de alguien tener la primogenitura.
Hermanos, alguien haber nacido con la primogenitura era una bendición demasiado, demasiado, muy grande. Y había responsabilidades también con esto. También pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios. O sea que tener la primogenitura era una cosa muy bonita. Muchas bendiciones, pero también mucha responsabilidad. Como Abraham debía obedecer los requerimientos divinos en el matrimonio, en las relaciones de familia y en la vida pública, debía consultar la voluntad de Dios. Estamos hablando de Jacob y Esaú. Estamos hablando cómo cada uno de ellos representa a un pueblo. Estamos hablando cómo es importante y cómo era importante esto que se llamaba primogenitura, se llama primogenitura. Llega un momento en la vida de estos muchachos que su papá, llamado Isaac, presentó estos privilegios y condiciones y les indicó claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura. Ahora, hermanos, ¿creen ustedes que esto lo hizo Isaac con gusto o con enojo? ¿Por qué? Era su favorito, era su favorito. Pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias espirituales que acompañaban a la primogenitura eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. Hermanos, ¿podemos pensar en una mente así? Si en algún momento tú platicas con alguien o tú fueras de una persona que piensa así, estás en un problema y grande, ¿eh? Para Esaú, pero Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias espirituales que acompañaban a la primogenitura eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. ¿A cuántos les gustaría o nos gustaría tener un hijo así? ¿Qué esperanzas tú como padre de familia, madre de familia, qué esperanzas puedes tener en que tu hijo, tu hija vaya al cielo con estas características? Es un problema grave, sí, muy grave. Pero bueno, estamos hablando de Saúl. Rebeca recordaba las palabras del ángel y con percepción más clara que la de su esposo, comprendía el carácter de sus hijos. Miren, hermano, la importancia de la mujer. Ahí dice Carmen, sí, ¿verdad? ¿Quién tenía más discernimiento? La mujer, Rebeca. Y dice que comprendía el carácter de sus hijos. Estaba convencida de que Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina. ¿Por qué pensaba así Rebeca? ¿Y por qué más? Así es, sí. Repitió Isaac las palabras del ángel, pero los afectos del padre se concentraban en su hijo mayor y se mantuvo firme en su propósito, aunque el ángel había dicho. Miren lo fuerte que es a veces los afectos, los sentimientos. Aun cuando hay una palabra de un ángel, aun cuando hay palabra de Dios, pero los afectos, miren hasta dónde llega.
¿Hasta dónde puede llevarnos? Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. Se convirtió en un anhelo para Jacob, en un anhelo. O sea que yo puedo tener la primogenitura. No me toca, no me toca, le toca a mi hermano, pero yo la puedo tener. ¿Qué sería de mí? ¿Qué felicidad más grande si yo la voy a tener, que yo la tenga? Mamá, ¿estás seguro que dijo esto el ángel? Sí. Vivió feliz Jacob. Y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba, el objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. ¿Cuánto admiramos a Jacob, hermanos? Tener comunión con Dios, como el justo Abraham, ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia, ser el primogenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido, y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles. Ya las estaba viviendo. Hermanos, ¿quién creen ustedes que haya sido más feliz? ¿Jacob o Esaú? Jacob. En alguna parte del mundo hay alguien que se parece a Esaú, hermanos. Lamentablemente no va a ser feliz. En alguna parte del mundo hay alguien que se parece a Jacob, a ser feliz. Los anhelos de un ser que son espirituales es servir a Dios. Imagínense a Jacob todos los días llamando a sus hermanos, a su familia, a leer la Biblia. Imagínense a Jacob invitando a la gente a ir a la iglesia. Imagínense a Jacob invitando a la gente a servir a Dios. Imagínense a Jacob un día en la iglesia. Hermanos, se necesita que hagamos esto. ¿Quién lo va a hacer? Con amor. Con anhelo secreto, escuchaba todo lo que su padre decía acerca de la primogenitura espiritual. Tenía cuidadosamente lo que oía de su madre. Día y noche este asunto ocupaba sus pensamientos. O sea que no pensaba en las cosas terrenales. Hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. ¿No sería bonito que tú y yo hubiésemos sido Jacob? ¿No sería bonito que tú y yo pensáramos como Jacob? Trayéndolo a nuestro día, a nuestro tiempo, hermanos, ¿cuáles serían las características de nosotros? Anhelar qué? Estar con Cristo, la segunda venida, anhelar estar en la iglesia, anhelar qué más, leer su palabra, anhelar qué más, orar, anhelar qué más, servir. ¿Cómo será una vida así? Cuando tú y yo hagamos estas cosas, sabes que no vas a estar solo. Sabes que Dios te va a acompañar de una manera más estrecha. Y sabes que los ángeles van a estar junto a ti. Día y noche este asunto ocupaba sus pensamientos hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Pero aunque daba más valor a las bendiciones eternas que a las temporales, Jacob no tenía todavía un conocimiento experimental del Dios a quien adoraba. ¿Cuánto te hace falta? ¿Cuánto me hace falta, hermano? Miren la situación de Jacob, miren los pensamientos de Jacob, los anhelos de Jacob. ¿Y qué dice? Leo el parrafito. Jacob no tenía todavía un conocimiento experimental del Dios a quien adoraba. Todavía no lo conocía. Su corazón no había sido renovado por la gracia divina. Creía que la promesa respecto a él mismo no se podría cumplir mientras Esaú
poseyera la primogenitura y constantemente estudiaba los medios de obtener la bendición que su hermano consideraba de poca importancia y que para él era tan valiosa. Ahí está la vida de Esaú, ahí está la vida de Jacob. Lo más seguro es que tú te identificas con uno de los dos. Lo más seguro es que yo me identifico con uno de los dos. Y ojalá, hermanos, sea con Jacob. Sea con Jacob. Bueno, aquellos que estaban durmiendo, creo que ya los despertaron, ¿verdad? Cuando Esaú, al volver un día de la casa, cansado y desfallecido, le pidió a Jacob la comida que estaba preparando. Este último, en quien predominaba siempre el mismo pensamiento, aprovechó la oportunidad y ofreció saciar el hambre de su hermano a cambio de la primogenitura. Me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Y qué más sigue diciendo? Y por un plato de lentejas se deshizo de su primogenitura y confirmó la transacción mediante un juramento. Unos instantes después, a lo sumo, Esaú hubiera conseguido alimento en las tiendas de su padre, pero para satisfacer el deseo del momento, despreció incesantemente la gloriosa herencia que Dios mismo había prometido a sus padres. Todo su interés se concentraba en el momento presente. Estaba dispuesto a sacrificar lo celestial por lo terreno, a cambiar un bien futuro por un placer momentáneo. ¿Habrá hoy en día en alguna parte del mundo jóvenes como Esaú, hermano? ¿En alguna parte del mundo habrá jóvenes como Jacob? Seguramente sí. Y esto tú debes de saberlo porque, bueno, tal vez tengas familiares que van a ser como Jacob, pero tal vez tengas familiares que van a ser como Esaú. ¿Hay remedio para aquellos que sean como Esaú? Sí, sí hay remedio. Ponlos en las manos de Dios, sigue orando por ellos y en algún momento si ellos quieren van a ser diferentes, pero si no es así, bueno, se les va a conceder. Por el momento, por un momento, ¿cuánto se puede perder a veces? Todo. Así menospreció Esaú la primogenitura. Al deshacerse de ella, tuvo un sentimiento de alivio. ¿Cómo ven? Así como cuando alguien se sale de la iglesia y dice, ahora sí completamente soy libre. Así como cuando alguien se sale de casa y dice, ahora sí completamente soy libre. Es más, alguien cuando se sale de una ciudad, ahora sí completamente soy libre. Bueno, ya estoy en los ejemplos, sí. Digo con los ejemplos, discúlpenme. Así como cuando alguien se divorcia. Ahora sí ya soy libre. Pero lo que no sabe que todavía la responsabilidad las tiene. ¿Me voy a entender? ¿O era cierto que Esaú era libre? No. Así es. Así es. Ahora su camino estaba libre, podía hacer lo que se le antojara. ¿Cuál fue la motivación de vender la primogenitura? ¿Poder hacer qué? ¿Poder vivir como? Sin compromisos. Y ahora, hermanos, hay una frase de exclamación aquí. Estoy leyendo conforme lo que dice, para que no vaya a aumentar o quitar. ¿Cuántos aún hoy día, por este insensato placer incorrectamente llamado libertad, venden su derecho
a una herencia pura, inmaculada y eterna en el cielo. Pues es de que Esaú no solamente está en el pasado, Esaú está en el presente. Por un momento, por 15 minutos de placer, por media hora de placer. ¿Cuánto pierdes, hermano? ¿Cuánto pierdes? ¿Cuánto puedes perder? ¿Cuánto puedo perder? Sometido siempre a los estímulos exteriores y terrenales, Esaú se casó con 2 mujeres de las hijas de Gad, que adoraban dioses falsos, y su idolatría causaba amarga pena a Isaac y Rebeca. Esaú había violado una de las condiciones del pacto, que prohibía el matrimonio entre el pueblo escogido y los paganos. Pero Isaac no vacilaba en su determinación de conferir la primogenitura. Imagínense, hermanos, por eso, ¿hasta dónde puede llevar el sentimiento, los afectos? Ahora, ¿quién es Isaac? El de la promesa, el hijo de Abraham. El que debería de haber vivido igual que Abraham y ser justo como Abraham. Imagínense. Las razones de Rebeca, el vehemente deseo de Jacob de recibir la bendición, la indiferencia de Esaú hacia sus obligaciones, no consiguieron cambiar la resolución del padre. Un hombre terco, como podríamos ser tú o yo, hermano, ciego. Nos dicen, vemos, nos habla Dios, seguimos igual. Pasaron los años hasta que Isaac, anciano y ciego, esperando morir pronto, decidió no demorar más en dar la bendición a su hijo mayor. Ni siquiera los años lo convencieron a lo contrario, ni siquiera la experiencia. Pero conociendo la resistencia de Rebeca y de Jacob, decidió realizar secretamente la solemne ceremonia. Se acostumbraba que cuando esto se hacía una fiesta. ¿Sí? Y se mandaba a traer a la gente que se pudiera, porque era algo grande, algo bonito. Pero aquí dice Isaí, dice Isaac, no, si lo hago así, aquí voy a tener la molestia de mi esposa y de su hijo. Mejor lo voy a hacer secretamente. Sí, amaba, pero no sabía qué iba. ¿Cuántas veces nos pasa así? ¿No? Y miren, sigo leyendo. En conformidad con la costumbre de hacer un festín en tales ocasiones, el patriarca mandó a Esaú: sal al campo a cazarme algo, hazme un guisado para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca adivinó su propósito. La mujer es inteligente, hermanos, discierne. Estaba convencida de que era contrario a lo que Dios le había revelado como su voluntad. Isaac estaba en peligro de desagradar al Señor y de excluir a su hijo menor de la posición a la cual Dios le había llamado. En vano había tratado de razonar con Isaac, por lo que decidió recurrir a un ardid. Sí. Apenas Esaú se puso en camino para cumplir su encargo, empezó Rebeca a realizar su intención. Refirió a Jacob lo que había sucedido y lo apremió con la necesidad de actuar enseguida para impedir que la bendición se diera definitivamente y irrevocablemente a Esaú. Le aseguró que si obedecía sus instrucciones, obtendría la bendición como Dios lo había prometido. ¿Van siguiendo la historia? Sí. Y entonces la mamá dice: mira, Jacob, la situación está así, pero mira, si tú me haces caso, las cosas van a cambiar. Hermanos, cuando supo Esaú
que por fin su papá le iba a dar la primogenitura, ¿cómo cree que se sintió? ¿Cómo? No, otra vez con sus cosas. Yo les dije que no quiero nada. Ya se la había vendido a Jacob. Por el plato de lentejas ya la había cambiado. Sí. Entonces, no, pero ya cuando su papá le dice, no, mira, así es, hermano. Sigo leyendo. La idea de engañar a su padre, perdón, miren cuando recibe la noticia a Jacob. Jacob no consintió enseguida en apoyar el plan que ella propuso. Algo le dijo a Jacob, mira lo que estás haciendo, o lo que van a hacer, no debe de ser así. Hay otro camino mejor. Y recordaban que Abraham en alguna ocasión había tratado de ayudar a Dios, ¿se acuerdan? Y entonces tal vez Jacob dijo, no, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Por eso dice ahí, Jacob no consintió enseguida en apoyar el plan que ella propuso. La idea de engañar a su padre le causaba mucha aflicción. Le parecía que tal pecado le traería maldición en lugar de bendición, pero sus escrúpulos fueron vencidos y procedió a hacer lo que le sugería su madre. No era su intención pronunciar una mentira directa, pero cuando estuvo ante su padre, le pareció que había ido demasiado lejos para poder retroceder y valiéndose de un engaño, obtuvo la codiciada bendición. ¿Cuántas cosas podemos sacar de aquí? Ya estaba ahí y dice, no, ya estoy aquí. Ya no puedo retroceder. Sí, es un error grande, pero ya no puedo retroceder. Hermanos, quiero decirles que ese es un engaño del diablo. Cuando tú vas a hacer algo malo, ¿sí? Él te dice, mira, ¿sabes qué? Ya no te queda otra que síguele. ¿Sí? Viniste a matar a aquel, mátalo, porque mira, la policía viene y sí, mejor mátalo y vete. Mira, él te conoce, y si no lo matas, sí me hago entender. Es un mal ejemplo. Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito. Ahora, ojo, una cosa es triunfar en el propósito nuestro, hermanos, y otra muy diferente triunfar de acuerdo al plan de Dios. Sí me hago entender. ¿Por qué dice que Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito? Bueno, le salió como ellos esperaron que le saliera, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Así presenta las cosas el diablo. Te las presenta como algo bonito y después esa que tú creíste bendición te la convierte en maldición. ¿Por qué será que a veces la gente se casa? Porque cree obtener una bendición, pero ¿qué pasa? Se convierte en una maldición. No siempre, hermanos, no siempre. No siempre. ¿Por qué será que la gente se va a los Estados Unidos? Busca el sueño americano, pero más de una vez ese sueño americano se convierte en una pesadilla. Hermanos, no estoy generalizando, ¿eh? Hay matrimonios, bueno, empiezan con una bendición y siguen con una bendición y terminan con una bendición y qué bueno. Hay gente que se va a los Estados Unidos y le va bien al principio y después y siempre, pero más de una vez lo que empieza con una bendición se termina con una maldición, con una desgracia. Sigue diciendo así, Dios había declarado que Jacob debía de recibir la primogenitura y si hubieran esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. ¿Cuál era el problema? ¿Qué tenían que hacer? Esperar. ¿Qué tan importante es esperar o saber esperar? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan las, ¿verdad? La importancia de la paciencia.
Hermanos, ¿cuántas de las veces en nuestro hogar nos falta la paciencia? No esperamos. A los jóvenes, ¿cuántas veces les falta la paciencia? A los adultos, ¿cuántas veces nos falta la paciencia y nos desesperamos y hacemos cada cosa de una manera tan desesperada que esto nos trae consecuencias y a veces fatales? Pero como muchos que hoy profesan ser hijos de Dios, no quisieron dejar el asunto en las manos del Señor. ¿Será cierto esto? ¿O no? Rebeca se arrepintió amargamente del mal consejo que había dado a su hijo, pues fue la causa de que quedara separada de él y nunca más volviera a ver su rostro. ¿Llegó la factura? Llegó la factura. Ella dijo que lo que vaya a hacer que caiga sobre mí. Bueno. ¿Cumplido? Cumplido. Desde la hora en que recibió la primogenitura, Jacob se sintió agobiado por la condenación propia. Había pecado contra su padre, contra su hermano, contra su propia alma y contra Dios. En solamente una hora se había acarreado una larga vida de arrepentimiento. Esta escena estuvo siempre presente ante él en sus años postrímeros, cuando la mala conducta de sus propios hijos oprimía su alma. ¿Recuerdas? Tan pronto dejó Jacob la tienda de su padre, entró Esaú. Aunque había vendido su primogenitura y confirmado el cambio con un solemne juramento, ahora estaba decidido a conseguir sus bendiciones a pesar de las protestas de su hermano. Con la primogenitura espiritual estaba unida la temporal, que le daría el gobierno de la familia y una porción doble de las riquezas de su padre. Estas eran bendiciones que él podía avalorar. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Temblando de asombro y tristeza, el anciano padre se dio cuenta del engaño cometido contra él. Había sido frustradas las caras esperanzas que había albergado durante tanto tiempo y sintió en el alma el desengaño que había de herir a su hijo mayor. Sin embargo, se le ocurrió como un relámpago la convicción de que era la providencia de Dios la que había vencido su intención y había realizado aquello que él había resuelto impedir. Se acordó de las palabras que el ángel había dicho a Rebeca, y no obstante, el pecado del cual Jacob ahora era culpable, vio en él al hijo más capaz para cumplir los propósitos de Dios. Cuando las palabras de la bendición estaban en sus labios, había sentido sobre sí mismo el espíritu de la inspiración, y ahora, conociendo todas las circunstancias, ratificó la bendición que sin saberlo había pronunciado sobre Jacob. Yo le bendije y será bendito. ¿Estamos entendiendo la historia, hermano? ¿Estamos entendiendo cuántas de las veces, si nos desesperamos, nos va a ir totalmente contrario a como Dios desea que nos vaya? Estamos entendiendo qué puede pasarnos si somos como Esaú. Y estamos entendiendo qué puede pasarnos si nos dejamos engañar como Jacob. Ahora, ¿quién engañó a Jacob? Misma mamá. Mira, nos va a ir bien. ¿Fue con malas intenciones? No creo, pero en una forma errónea. ¿Cómo te puede pasar a ti? Me puede pasar a mí. Esaú había menospreciado la bendición mientras parecía estar a su alcance, pero ahora que se le había escapado para siempre, deseó poseerla. Esto pasa muchas veces, hermanos, y va a seguir pasando mientras estemos aquí en esta tierra. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hasta que lo ve perdido. ¿Cuántas veces te han invitado a leer la Biblia y a ti ni ganas te dan? Es más, hasta te fastidia que te inviten a leer la Biblia. Déjame decirte que la Biblia dice que un día vamos a sentir una necesidad grande, grande, grande de la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar, hermana? Buscando la palabra de Dios, ¿y qué va? Por eso, hermanos, tenemos que ponernos en armonía con Dios. Se despertó toda la fuerza de su naturaleza impetuosa y apasionada, y su dolor e ira fueron terribles. Gritó
con intensa amargura: bendíceme también a mí, Padre mío. No has guardado bendición para mí. Pero la promesa dada no se había de revocar. No podía recobrarle la primogenitura que había despreciado de forma tan insensata. Por una vianda con que satisfizo momentáneamente el apetito que nunca había reprimido, vendió Esaú su herencia, y cuando comprendió su locura, ya era tarde para recobrar la bendición. No tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú no quedaba privado del derecho de buscar la gracia de Dios mediante el arrepentimiento, pero no podía encontrar medios para recobrar la primogenitura. Miren qué interesante. Una vez perdida la primogenitura, hermanos, ya no se recupera. Hay cosas que una vez perdidas, hermanos, ya no se recuperan. ¿Sí? Su dolor no provenía por estar convencido de haber pecado. No deseaba reconciliarse con Dios. Noten esto. No deseaba reconciliarse con Dios. Se entristecía por los resultados de sus pecados, no por el pecado mismo. A causa de su indiferencia hacia las bendiciones y requerimientos divinos, la Escritura llama a Esaú profano. Luego sigue diciendo a quién representa. Ya casi terminamos, ¿eh? Representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. A ellos representa Esaú. ¿A quiénes representa? Aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven en el momento presente sin preocuparse del futuro. Como Esaú, exclaman: comamos y bebamos porque mañana moriremos. 1 Corintios 15:32. Son dominados por sus inclinaciones y en vez de practicar la abnegación, pasan por alto las consideraciones de más valor. Si se trata de renunciar a una de las dos cosas, la satisfacción de un apetito depravado o las bendiciones celestiales prometidas solamente a los que practican la abnegación de sí mismos y temen a Dios, prevalecen las exigencias del apetito, y Dios y el cielo son tenidos en poco. Dios y el cielo son tenidos en poco. Aquel que dio la vida por ti, no te importa. Todo lo que sufrió Cristo por ti, no te importa. Todo lo que tuvo que pagar Cristo desde que nació. Y tú sabes cómo Cristo va a una cruz y muere por ti. Y tú sabes toda la vida de sufrimiento, de amargura, de sangre que tuvo que pasar Cristo por ti. No te importa. Porque para ti lo más importante es el presente. Sin importar las consecuencias. ¿Cuántos, aún entre los que profesan ser cristianos, se aferran a goces perjudiciales para la salud que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden. ¿Qué hacen estas personas cuando se les presenta la necesidad de limpiarse, de cambiar? Se ofenden, se enojan, se lastiman. Ven que no pueden obtener esos placeres perjudiciales y al mismo tiempo alcanzar el cielo. Y como la senda que lleva a la vida eterna le resulta tan estrecha, deciden no seguir en ella. Y ahora aquí habla de una cantidad, hermanos. Millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer deseos sensuales. Sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo. Y todo esto por un placer meramente temporal, por un deleite que debilita y degrada. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado cuando era tarde
para recobrar lo perdido, así les ocurrirá el día de Dios a los que han cambiado su herencia celestial por la satisfacción de placeres egoístas. Decir más, hermanos, sería descomponer lo que está. ¿Quieres darle otra lectura? Es el capítulo número 16. Se llama Jacob. Que Dios los bendiga.